Hola, buenas. Bienvenidos a Artwitch. Yo soy Arwi y el día de hoy quiero que hablemos sobre el trabajo de sombras. ¿Qué es el trabajo de sombras? ¿Cuál es la importancia y cuál es la finalidad que tiene la misma? Yo sé que muchas veces hablar de cuestiones relacionadas a espiritualidad a veces puede resultar como un poco para algunas personas, pero en mi caso, en mi experiencia, quiero compartirles eh, lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Lo bonito del trabajo de sombras, pero también lo complicado que puede llegar a ser ese proceso. No solo tiene que ver con las herramientas que nosotros tengamos para saber lidiar con ciertas situaciones, sino también tiene que ver con cómo nosotros realmente nos sentimos en este proceso y qué tanto nos afecta darle cara a situaciones que pueden llegar a ser muy dolorosas y que pueden llegar a ser muy difíciles de superar, sobre todo, porque somos seres humanos, tenemos emociones, sentimientos, eso es lo que nos hace sentir y ser eso que somos, empáticos. Y la empatía a veces es algo que también, si bien es algo bonito sentir empatía, también se convierte en algo problemático si no sabemos controlar esa empatía. ¿Qué es el trabajo de sombras? El trabajo de sombras es un proceso de introspección e integración. ¿Qué quiere decir eso? En este pequeño proceso, porque es un proceso más que nada, aprendemos a aceptar nuestra sombra, nuestros defectos, a trabajarlos para poder mejorar nuestra gestión emocional, nuestras actitudes ante ciertas circunstancias, a poder lidiar de mejor manera ciertas cosas o situaciones o también con personas que pudieron en algún momento ser despectivas o hirientes con nosotros y aprender en este proceso a integrar esa parte que no nos gusta, a ver nuestra herida y decirle, güey, tengo que hacer algo con esto, a trabajar parte de nosotros con el tiempo y a través de un cierto periodo también, nos damos cuenta que tiene resultados muy positivos. Vamos a empezar primero que nada con lo malo de esto. Cuando yo les digo o les menciono la palabra malo, no necesariamente tiene que ser algo súper caótico o catastrófico. De hecho, a veces el proceso es un poco desesperante porque para cada persona ese trabajo de sombras puede llegar a ser más o menos complicado. Sin embargo, para algunos suele ser un proceso doloroso más que otra cosa. ¿Pero por qué? Porque algunas personas dicen que es difícil perdonar, pero a veces es más difícil perdonarnos a nosotros por haber permitido que otras personas no nos traten de X manera. También habla de un proceso de aceptación, reconocerla, aceptarla y trabajarla. Estos tres puntos son súper importantes porque al reconocer que tenemos una herida, lo que hacemos es comenzar a ver, ok, tengo esta herida, ¿qué puedo hacer con ella? Comenzamos a procesarla. Podemos indagar más al respecto, podemos ir a terapia. Hay muchas maneras de hacer este proceso. Y cuando ya la aceptamos, a veces ese proceso de aceptación puede llegar a ser un poco más largo. Por eso digo, para cada persona es diferente. Para cada persona ese proceso es súper distinto. Pero lo importante es probarlo, intentarlo, pero para mejorar nosotros en nuestra capacidad de gestión emocional, de eh, relacionarnos con los demás y sobre todo de ser nosotros mismos en su máxima expresión. Cuando nosotros trabajamos la sombra, lidiamos con aquella parte de nosotros que no nos gusta, con ese lado frágil, si es que odiamos sentirnos frágiles ante los demás, o con ese lado muy arisco, por decirlo de alguna forma, de nosotros que nos cuesta, pero nos súper cuesta trabajar. Y es un proceso, como les digo, cuesta.
pero lo importante es seguir por ese camino hasta reconocerlo y aceptarlo. Ahora, aparte de verlo, reconocerlo y aceptarlo, también tenemos que tener en cuenta que el trabajo de sombras implica pulir nuestro yo. Nosotros tenemos nuestra esencia, que muchas veces se ve opacada justamente por los traumas, como ya mencioné antes, las heridas emocionales, y para poder volver a sacar ese auténtico yo más fuerte, más maduro, más confiado, de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo en romper esas barreras que pusimos por esas heridas que nos generaron y buscar unas herramientas que nos permitan saber lidiar ante situaciones que nos puedan llegar a cohibir o hacer sentir inseguros. Por ejemplo, en algún momento quizás habrán escuchado sobre las relaciones narcisistas, ya sea con chicos, chicas, etcétera, que son personas abusivas, manipuladoras, que nos lastiman, que nos hieren tan profundamente y puede ser algo que se arrastre por años. Y en ocasiones cuesta salir de ahí porque se convierte en una relación tóxica, no solamente porque esa persona no genera dependencia emocional, porque sí, son personas muy manipuladoras, sino que también utilizan nuestras debilidades en nuestra contra para hacernos dependientes de ellos. Y ahí, al generarse esa dependencia emocional, lo que sucede es que sentimos que sin esa persona no funcionamos, cuando la realidad está en que, ¿qué pasó en ocasiones en nuestra niñez? Que sentimos que tenemos que estar aferrados a esa persona para sentirnos seguros, seguras y sentir que podemos seguir adelante. Todas estas situaciones, todas estas cosas que les mencioné, se tratan en terapia. Pero más allá también de eso, algo que yo aprendí es que el terapeuta, psicólogo, psicóloga, nos da las herramientas, pero depende de nosotros realmente utilizarlas para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. O si no, simplemente va a ser ir y visitar, más allá de encontrar realmente un profesional que nos llegue y con el que nosotros podamos sentirnos cómodos para trabajar e integrar todas estas cuestiones. También es un proceso de nosotros para nosotros, que si ya tenemos determinada edad, ya somos adultos, adultas, tenemos que saber también tomar responsabilidad sobre nosotros. Eso es algo muy importante, no solamente para mejorar nuestra calidad de vida, sino también la calidad de nuestros vínculos, cómo nosotros nos relacionamos con ellos, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos hablamos, cómo ponemos límites, límites sanos, cuando las personas ya nos damos cuenta que son más abusivas o más sinvergüenzas también, porque suele pasar. Entonces, ante este tipo de situaciones, uno tiene que aprender a ser responsable de uno mismo. Y la vida a veces se encarga de enseñarnos eso a través de diferentes maneras, pero yo creo que lo importante, sobre todo, es darnos cuenta de esta cuestión. Ahora, como les decía, este proceso de integración y aceptación a veces suele ser bastante prolongado, pero lo importante es darnos cuenta. En cuanto a lo malo, es muy difícil a veces perdonarnos a nosotros por el daño que otras personas nos causaron o nos generaron en un momento, en determinada etapa de nuestra vida. Pero créanme que a veces perdonar, y esto es algo que yo aprendí, perdonar a veces no es para que el otro se sienta mejor consigo misma, consigo mismo. Perdonar es liberador porque nosotros nos sacamos esa piedra que tenemos en nuestra mochila y nos liberamos de ese rencor y ese odio para seguir nuestro camino y seguir mejorando y desarrollándonos y creando nuestra mejor versión, porque nunca dejamos de aprender y eso es algo, creo yo, innegable, que nunca dejamos de aprender. Ahora, lo positivo del trabajo de sombras. 1. Aprendemos a gestionarnos emocionalmente. Usualmente el proceso de trabajo de sombras también viene por una necesidad de trabajar
nuestra independencia emocional, aprender a ser más independientes, no solo emocionalmente, sino para diferentes actividades. Por ahí, si de alguna manera somos personas muy apegadas a otros o necesitamos constantemente estar sí o sí con otra persona, que de hecho no está mal, somos seres humanos, sentimos, es lo más natural y lo más normal del mundo sentir que queremos compartir cosas con los demás, pero cuando a veces nos machacan y constantemente nos dicen sos dependiente, sos insoportable o nos llenan de inseguridades por quererle a los demás y sentir simplemente, llegamos a un punto en el que nos cohibimos, nos cerramos y no permitimos que ese verdadero yo sea y exista o coexista, cohabite con los demás. De alguna manera todos tenemos eso que nos hace ser diferente al resto y que también nos hace sentir felices y orgullosos de quienes somos. Nuestros talentos, nuestras habilidades, capacidades y destrezas, etcétera, etcétera. Por eso, el proceso de trabajo de sombras, aunque en un principio puede llegar a ser complicado, ¿por qué? Porque es un proceso doloroso, duele aceptarse, duele reconocer que a veces, aunque nosotros no nos generamos esas heridas, tenemos que ser responsables de nosotros y aprender a sanarlas para mejorar nuestra calidad de vida. También es importante que seamos eso que somos, que podamos existir y que podamos de alguna manera sentirnos orgullosos de cómo nos expresamos, de cómo nos reímos, de cómo nos vemos, no solamente frente al espejo, sino también como si nos viéramos desde los ojos de los demás. Entonces, el trabajo de sombras, ¿cuál es la finalidad? Aparte de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestras relaciones interpersonales y de mejorar nuestra autoestima y fortalecer el autoconocimiento y de aprender a poner límites, comenzamos a construir una versión de nosotros más seguro, mucho más fuerte, mucho más independiente y sobre todo alegre, dispuesto a enfrentarse a las dificultades de la vida, dispuesto a ser quien es, sin importar quién se ponga delante y quién quiera venir a decir qué es lo que tenemos que ser. Porque lastimosamente todavía seguimos a veces rodeados de entornos en los que nos quieren decir qué tenemos que ser, qué tenemos que hacer para hacerlo políticamente correcto, cuando en realidad, si queremos, todos podemos brillar. El mundo es un escenario como el de un teatro en el que cada uno tiene su papel, en el que cada uno puede brillar a su manera y en el que todos tenemos espacio. Esa era la razón principal por la cual quería hablar también del trabajo de sombras, porque si bien es cierto que es un proceso doloroso y complicado, también los beneficios que nos trae a la larga, créanme que es súper positivo y que también otro punto importante que se tiene que tener en cuenta es terapia. La terapia es algo que va de la mano en la mayoría de las ocasiones con el trabajo de sombras porque necesitamos a alguien que nos guíe y que nos brinde esas herramientas que nos van a facilitar el proceso. Porque como tal, nosotros mismos podemos hacerlo solo, sí, pero sí. Hacerlo con un terapeuta o con un profesional a veces es complicado, hacerlo solo es el triple de pesado. Entonces, yo personalmente, si tienen la posibilidad de ir a terapia, si tienen la posibilidad de hacer ese periodo de introspección, de descansar, de soltar y de quererse, abrazarse, de darle amor a esas heridas que otras personas durante su viaje con nosotros nos marcaron, créanme que vale la pena. Y sobre todo, quiéranse mucho, trabajen siempre en ser su mejor versión y en sacar lo mejor de ustedes, sin importar el que dirá la gente. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Discúlpenme si por ahí se cortó y hay parte del video en el que se corta, pero me olvidé de cargarle batería a la cámara y se me apagó en plena grabación y tuve que cortar algunas partes por eso. Este es mi primer video en YouTube. Para la gente que no me conozca, soy artista plástica, soy licenciada en educación artística, soy tarotista,
soy estudiante de ocultismo, me apasiona mucho todo lo relacionado a eso y estoy en Twitch. Este es mi primer video y sí, estuve un poco nervioso durante toda la grabación porque me trababa, soy una persona que a veces se traba mucho, pero también siento que quería hacer este video porque siento que es súper importante hacer ese trabajo. En Witchy Podcast, que es un pequeño espacio que yo tengo en mi canal de Twitch todos los jueves a las 18 horas paraguaya, suelo hablar sobre diferentes temas relacionados al paganismo, a todo lo cuestiona a lo oculto, a lo esotérico, como quieran llamarlo, también espiritual, por ponerle de alguna manera un nombre con el que la gente más o menos pueda entender de qué va y qué es lo que se menciona o más se habla, ¿verdad? Porque sí, seguro habrán visto los simbolitos y demás, pero bueno. Más que nada, darles las gracias si llegaron hasta acá y espero realmente que les haya gustado el video. Si quieren pueden suscribirse o dejar un like para apoyar. Y nada, nos vemos la próxima.